El addon de generación de facturas rendiciones es una solución desarrollada específicamente para SAP Business One que permite a los usuarios importar rendiciones desde un archivo Excel directamente al sistema. Este addon está diseñado para simplificar y automatizar el proceso de registro de facturas de rendiciones, reduciendo las posibilidades de errores manuales y mejorando la eficiencia operativa. Además, el addon tiene la capacidad de detectar si un proveedor no existe en el sistema y, de ser necesario, crea un nuevo socio de negocios automáticamente. Pero antes de empezar a trabajar con el addon, debemos revisar la plantilla de Excel que se debe llenar para cargar los datos de las facturas. La plantilla está basada en los reportes de Excel del aplicativo Rindegastos, lo que facilitará al usuario la preparación de la información a cargar. En esta plantilla, las columnas claves y obligatorias son RUC de proveedor, que viene a ser el número RUC del proveedor. Con el valor de esta columna, el addon va a validar la existencia del socio de negocios en la base del SAP. De no encontrarlo, consultará sus datos en la SUNAT usando el RUC que hemos colocado aquí y creará el socio de negocio. La columna fecha de emisión, que viene a ser la fecha en la que se emitió la factura. Esta columna será la fecha de documento de la factura. En SAP, la columna neto. Aquí vendría a estar el monto neto de la factura sin incluir los impuestos. La columna impuesto, que vendría a ser el valor de impuesto aplicado a la factura. La columna exento. En esta columna vendría a estar el monto de la factura que está exento de impuestos. Si el valor aquí es diferente de cero, automáticamente el addon creará la factura con una segunda línea que estará exenta de impuestos en su detalle, colocando el monto que hemos designado aquí. Luego viene la columna monto, que viene a ser el monto total de la factura. Seguido, la columna moneda original. En esta columna se va a detallar cuál va a ser la moneda de la factura en SAP. Se debe usar el formato ISO, es decir, PEN para soles, UCD para dólares. Luego viene la columna nota. Aquí se van a poner lo que viene a ser los comentarios o notas adicionales relacionados a la factura. Este será el comentario que vendrá en la glosa de asiento de la factura. Seguimos más para la derecha y vemos la columna categoría. Esta columna va a ser la descripción en el detalle de la factura. Luego viene la columna cuenta contable. Aquí vamos a poner el código de la cuenta contable asociada a la factura. Luego viene la columna número de EM. Aquí vamos a colocar el número de documento de la entrada de mercancía que se va a asociar a la factura, de haber una. Luego vemos la columna código de detracción. Aquí vamos a colocar el código del sistema de tracción aplicable. Debe ser un código válido en SAP. Luego aquí vemos la columna retención. Aquí vamos a colocar el código de retención aplicado. Igualmente debe ser un valor aplicado y válido en SAP. Luego vamos a la columna impuesto nombre. Acá va a ser el nombre del impuesto aplicado. El valor aquí debe ser tal cual proviene del reporte original de Rindegastos. Seguimos para la derecha y vemos a la columna número de documento. Esta columna es muy importante porque acá contiene tanto la serie como el correlativo de la factura a crear. Y finalmente vemos la columna centro de costo, entre paréntesis código. Este va a ser el código del centro de costo asociado a la factura y debe ser también un código válido en SAP. Con respecto a los formatos con los que deben estar colocados estos datos en la plantilla, podemos hablar de las fechas. En este caso, el formato de la fecha debe ser tal cual se muestra aquí, en un formato estándar de primero los días, slash, seguido el mes, slash, seguido el año. Para las cantidades y precios deben ser valores numéricos. Y finalmente los demás campos, como descripciones o comentarios, deben estar escritos sin caracteres especiales que no sean permitidos en SAP. Una vez terminada de armar la plantilla, podemos cargar el archivo con el addon de generación de facturas y rendiciones. Para ello nos vamos a
los menús del lado izquierdo, vamos a localización Perú y luego a generación de facturas de rendiciones. Aquí nos aparecerá la ventana del addon y para iniciar el proceso debemos cargar el archivo. Con eso vamos al botón cargar Excel, seleccionamos el archivo y mientras el addon va procesando la información, también se va validando los proveedores si existen o no en la base de SAP. De no existir, va a hacer una consulta enlazonada con el RU que hemos proporcionado y va a comenzar a aparecer los mensajes de creación de socio de negocio aquí en la parte inferior izquierda del SAP. Como pueden ver, comienza aquí a aparecer los mensajes de creación de socio de negocio. Y listo. Una vez cargada la información, podemos ver que el addon nos presenta justamente una tabla de previsualización con los datos que nosotros hemos colocado en la plantilla. Entonces, como se pueden ver, una vez terminada cargada la información y las validaciones, el addon nos presenta una tabla donde veremos a las facturas con sus datos ordenados en las columnas. El addon va a resaltar de color verde aquellas facturas donde el proveedor tiene entradas de mercancías abiertas para que el usuario pueda identificar qué facturas pueden ser enlazadas a una entrada de mercancías, mientras que las facturas en blanco van a ser aquellas que no cuentan con entradas de mercancías abiertas a enlazar. También se resaltará de color naranja aquellas facturas donde el proveedor pertenezca a la relación de proveedores COES. Esta relación lo podemos encontrar en lo que viene a ser la maestra de socios de negocios. Podemos ingresar y buscamos el proveedor y nos vamos a campos de usuario. Aquí hay justamente un campo de usuario COES. Cuando que está marcado sí, automáticamente el addon lo reconoce como parte de la relación de COES y en vez de crear una factura directamente va a crear un borrador o un documento preliminar. En este caso, como ya toda la información viene desde el Excel, es importante destacar que todos los datos cargados aquí deben estar correctamente llenados antes de ser importados al addon. La tabla de visualización que se muestra en el addon está destinada únicamente a previsualizar los datos que se utilizarán para crear las facturas. Aunque es posible editar algunas columnas directamente acá en la tabla, lo óptimo es que el Excel ya contenga los datos finales y deseados para evitar errores y asegurar un proceso más eficiente. Entonces vamos primero a crear lo que viene a ser la primera factura, que debería crearse como un documento preliminar o borrador. Para crear la factura tenemos que seleccionar aquí en la casilla, en la columna selección, a la factura que vamos a crear. Luego, si queremos, podemos activar lo que viene a ser el bloqueo de pago. Para ello podemos apoyarnos con la casilla de bloqueo de pago, marcar y desmarcar todo, para poder marcar justamente todas las casillas en la columna bloqueo de pago. Vamos a dejarlo en esta configuración y vamos a proceder a crear el primer documento. Para ello damos clic acá en el botón crear factura y automáticamente sale un mensaje de que se ha creado un borrador de factura correctamente. Para visualizar el borrador nos vamos a módulos, compras, informes de compra, informe de documento preliminar. Aquí debemos seleccionar cuál es el usuario creador de la factura, en este caso es manager, y qué documento queremos visualizar su borrador. En este caso son de facturas de proveedores. Damos clic en OK y aparecerá justamente una lista donde se refleja los borradores creados. Acá identificamos que este es el borrador que hemos creado con el addon. Damos clic en la flecha amarilla y se abrirá justamente lo que viene a ser la factura, en este caso el borrador de la factura creado con el addon. Validamos los datos. Podemos ir a la pestaña de finanzas para seguir validando. Está activado el bloqueo de pago. Y luego en anexos podemos ver que también se está adjuntando lo que viene a ser el Excel que hemos cargado. Si todo está conforme, vamos a crear el borrador para que pueda pasar por el proceso de aprobación establecido. Damos clic en sí y vamos acá a poner un pequeño comentario. Damos en OK
y automáticamente la factura ingresará por el proceso de aprobación, que en este caso se ha configurado para que nosotros mismos podamos aprobar este documento. Entonces ingresamos aquí en mensajes, damos al documento como aprobado, actualizamos, esperamos que nos llegue el mensaje de creación y procedemos a crear el documento. Nos dirigimos a la última factura creada para validar que justamente se ha creado la factura correspondiente con el add-on y el sistema, el modelo de aprobación establecido. Regresamos al add-on y de la misma manera nosotros podemos ir creando los demás documentos. Como se mencionó, básicamente las tablas que se muestra aquí en el add-on es tan solo de previsualización, por lo que fácilmente nosotros podríamos apoyarnos en la casilla de crear FC, marcar y desmarcar para marcar todas las facturas y simplemente crearlas, dando clic en el botón crear facturas. Y automáticamente comienza a aparecer el mensaje acá en la parte inferior izquierda de cómo se van creando las facturas con el add-on. Y listo. Este sería justamente cómo se crearían las facturas con el add-on de facturas y rendiciones a partir de la plantilla mostrada inicialmente.